¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate, aquí en Localia Vigo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguro que a muchos de ustedes les preocupa y queremos enviar en primer lugar un mensaje de tranquilidad, pero luego analizar bien en profundidad en qué consiste este problema. Vamos a hablar sobre la situación de los comedores escolares, un tema que ha generado especial alarma, especialmente después de que varias empresas hayan tenido que ser expedientadas, dos de ellas aquí en Galicia, por la mala calidad del servicio que prestan. Entonces nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿qué tal están comiendo nuestros hijos? ¿Se les da las dietas adecuadas? ¿Estamos alimentando a la generación del futuro de una manera correcta? ¿Se puede mejorar todo esto? Bueno, para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Bertila Fernández, que es portavoz de FOAMPAS, que ya ha venido varias veces aquí al programa. Bertila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Amil López, que es nutricionista y además has elaborado, creo, varios menús infantiles, ¿no? Sí. Y bueno, pues queremos que nos aportes un poco también esa perspectiva de si estamos alimentando, ¿no? Pues esa pregunta que me hacía hace un momento, si estamos alimentando o no adecuadamente a nuestros hijos, que yo creo que es una preocupación que todas las personas que tienen familia y que tienen niños en edad escolar están teniendo en estos momentos. Y también nos acompaña pues el presidente de la Asociación de Directores de Centros Escolares de Vigo. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, bien. A ver si hoy tenemos un debate interesante. Y bueno, más que nada una conversación, un intercambio de pareceres y de puntos de vista. Sobre todo, antes de nada, agradecerche que, por lo menos, os tres estemos aí que estes temas dos centros educativos que nos agrada moito que se sigan tocando, que a veces teñan un protagonismo. La última vez que estuviste aquí habíamos hecho esa especie de promesa de hablar sobre otros asuntos también más del día a día de los centros escolares, y consideramos que este sin duda es uno de esos temas fundamentales. Yo tengo aquí, por ejemplo, el menú del colegio Dr. Fleming, que sirve el restaurante Sala Gradín, el restaurante Sala Gradín, que es uno de los dos grandes, proveedores de los comedores escolares aquí en Galicia. El otro sería Serunión. Bueno, pues voy a coger, por ejemplo, el día de hoy. Hoy es día 18. Hoy tienen empanada de bonito, potaje de garbanzos con pasta y verduras y de postre fruta. Día al azar. Completo, sí. Un menú completo, sí. Por ejemplo, a Amil. Equilibrado, siempre que la empanada pues no esté demasiado presente, porque pues es un proceso pues que lleva más grasa y es una preparación culinaria, ¿no? Pues consistente a nivel de hacer la digestión, y luego el potaje es un menú muy equilibrado y está muy bien. Sin embargo, lo que se ha detectado es que algunos de estos proveedores de servicios, la calidad, en algunos casos, y decimos en algunos casos, ha dejado bastante que desear. Por un lado, preocupante el hecho de que se detecte ese tipo de carencias, pero por otro lado también tranquilidad, porque vemos que las autoridades están ahí controlando esto y que en principio, no sé, Ramón, tú seguro que nos puedes arrojar algo más de luz sobre esto, en principio se está haciendo el trabajo. Efectivamente. Es importante, es malo que hayan aparecido los casos, pero es importante que estén atallados. ¿Estamos? Entonces, a pregunta que facías antes, Jaime, están comendo ben os nosos nenos? Sí. Sí? Sí. Tajante? Sí. Poden comer mellor? Bueno, non sei, todo é millorable, pero estos casos puntuales, o máis importante é casos puntuales que poden suceder non só na cociña de un colexio, se atallen a tempo, se corrixan, se sancionen as empresas, se lle saca a concesión, eso tamén é bo, non? Entonces, hai que pensar que, mira, implicados, sobre todo nos coles, hai moita xente. Hai moita xente. Detrás dun catering ou de estar dun servicio, hai moita xente. É dicir, hai inspeccións, claro que hai inspeccións. Hai xente que elabora os platos, claro que sí. E, sobre todo, hai un profesorado, sobre todo a nivel de equipo directivo, que non lle dá aos nenos cualquera cousa, sabe o que se lle dá, e prueba é que en algún colexio de Vigo, a veces que saliu a prensa, e a veces de Vigo de Galicia, que saliu a prensa, outras veces que non, que se ten colle de decir, no, isto non vale, se chama a quen hai que chamar. Que pasa? Que as solucións a veces non son moi boas, porque
Bueno, pois mira, en todo caso, compra de unhas pizzas. Non, eso tampouco é o caso, de acordo? Pero que non, unha pizza como alternativa a unha dieta equilibrada... Sí, exixe que sempre estén avaliados e firmados por un nutricionista. Entón, hai que transmitir tranquilidade aos pais. Claro que estamos nun marco legislativo que é un pouco heteroxéneo, porque siguen coexistindo pois cociñas propias dos centros, empresas de catering e incluso restaurantes pequenos cando os colexios pois son de pequeno tamaño. Entón, sí que é un esforzo que debemos ter todos como comunidade educativa, dunha avaliación continua, de inspeccións, de portas abertas e, sobre todo, que sexan seguros. Eso, primeiro, o menú ten que ser seguro, que non teña ningún risco para a saúde, e logo que sexan nutricionalmente equilibrados. Entón, o comedor é un vehículo de educación sanitaria e temos que darlle máis importancia incluso da que ten. Hai nenos que é a comida principal que fan no día. Entón, en un contexto de crise é super importante a labor dos comedores escolares e hai que agradecer aos equipos directivos pois todo o traballo que fan para que a calidade sexa que está. Bertila. Nosotros desde FOAMPAS gestionamos 28 comedores escolares en los centros públicos. Llegamos a gestionar 45, pero bueno, la Consellería de Educación fue asumiendo poco a poco. Tenemos una comisión de trabajo específica sobre comedores escolares con la que trabajamos día a día, hacemos un seguimiento diario de los comedores, una persona que los visita a diario y que hace un informe integral de los comedores, come allí y bueno, es un informe mensual de cada comedor. Independientemente, en cada centro escolar hay una persona responsable del AMPA que todos los días hace un seguimiento directo del comedor. Cualquier incidencia mínima que haya, de inmediato nos ponemos en contacto con la empresa y se soluciona en el día, pues incidencias mínimas. Ahora, en cuestión de los menús, lógicamente están bajo el control y supervisión de nutricionistas y dietistas. Las empresas, sacamos a concurso público la gestión de estos comedores y visitamos las cocinas de las empresas, hacemos un análisis muy intenso, siempre asesorados por profesionales en este sentido. Las revisiones de sanidad son unas revisiones muy profundas, lo cual agradecemos porque estamos en buenas manos y los comedores en ese sentido están muy protegidos, ¿no? Y tenemos dietas específicas que también se hace un seguimiento según las necesidades de los niños, dietas religiosas, para nada la única ahí que es un poco de controversia es la vegetariana, que no existe en nuestros comedores. Y tenemos convenios con asociaciones como es la de ANEDIA de niños diabéticos. Estamos en contacto con profesionales y con asociaciones celíacos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos haciendo un trabajo profesional y está garantizado que en los comedores de Vigo no hay ningún problema. Hay un seguimiento intensivo y la colaboración de las direcciones de los centros. Eso es uno de los temas. Ramón, querías apuntar. Sí, no quería apuntar algo, mire, porque cuando falamos do servicio de comedor, falamos de comer, pero o servicio non é solamente comer. É dicir, o comedor, por un lado, é xantar, é a atención aos nenos antes de xantar, e despois de xantar, e despois é fomentar pois programas de saúde, de hábitos e de habilidades persoais. É dicir, que o xantar, o servicio de comedor incluye todo isto. Sabedes tamén, bueno, non sei, pero a xente supoño que sabe, a maioría que están escoitando, de que hai distintos tipos de comedores, distintos tipos de xestión do comedor, non? E claro, unha vez que conocemos que hai uns de xestión directa que leva a Xunta, outros de catering da Xunta indirecta e logo os que leva FOAMPAS a través das asociacións de pais, con un traballo, ben dito sea de paso, con un traballo ímprobo, porque perden o tempo que non sei onde sacan, pero está funcionando. Por agora, eu no meu colexio, que son comedores gestionados por as AMPAs, encantado. Ahora mismo, pois non sei, igual non cambiaba por outro. Agora, despois tamén podemos decir, hai que mellorar cousas nos comedores escolares? Claro que sí. E vamos despois sacarlle, entre comillas, os defectos, porque nada é perfecto, podemos sacar. E, sobre todo, está ben, eu, por exemplo, cando vexo na prensa, ou cando vimos estes días, unha empresa tal, correcto, moi ben. É ben, é dicir, mal que o fixera, mal que sucedera, pero que realmente se chega a solventar o problema, fabuloso. Que se coñeza, eso é importante. Sí, pero por ejemplo, cuando estas dos empresas, en este caso, que no están ubicadas aquí en Galicia, cuando dos empresas de Málaga gestionan este servicio, debemos preocuparnos? Sí, por unha razón. Mira, e iso non é cuestión nin do colexio, nin da dirección, non é de nade. É dicir,
hai que tomar en serio, como se debía tomar todo en serio. O que pasa é que ao depender dun presuposto hai que tomar todo en serio, pero sobre todo, cando afecte a menores de edad, a nenos entre 3 a 12 anos, eso debía ser intocable. Entonces, aí non podemos xogar con presupostos. Entonces, eu antes lle daría a unha, digamos, concesionaria, un servicio que este a 1 kilómetro, a 2, a 500 metros, e non a un que veña de Málaga por 2 céntimos máis ou menos nua. Eso é o problema. Que non se poden establecer os mismos criterios para construir un puente ou para construir unha infraestructura que para dar de comer a nuestros hijos. Aparte que aí se está, en este caso era la dieta fría, ¿no? Claro. Y bueno, salió una información que se congelaba, que la dieta fría funciona en proximidad estupendamente, pero es que viniendo de Málaga, que no está garantizado los procesos, que rompa la cadena de frío, porque tienen que venir a una temperatura determinada, eso no tiene sentido que vengan de Málaga, teniendo empresas aquí en Galicia y próximas, ¿no? a todas las localidades. Y relacionando lo que comentaba Ramón, en nuestros comedores también tenemos personal cualificado para la formación, aparte de la formación de la empresa que le da a sus cuidadoras. Hay personas que están en los comedores, educadores, analizando la situación de la convivencia en el comedor, del ruido, de lo que comentaba Ramón, hábitos higiénicos, etcétera, etcétera. Y eso funciona muy bien. Y también atención a la diversidad. En nuestros comedores no se le cierra la puerta a ningún niño, es decir, aunque tengas diversidad funcional, lo que sea, ¿no? Están atendidos todos con cuidadores, es decir, que en ese sentido hacemos un trabajo mucho más allá de lo que es comer. Amil, en el sentido de lo que comentaba antes Bertila, esas dietas especiales que hay que tener en cuenta, sobre todo por razones a lo mejor de religión, sí, alergias, intolerancia, lactosa, por ejemplo, nos comentaban antes un colegio que hoy tenía crema de bichisuá, me parece, y se preguntaba una madre, decía si bueno, pues su hijo es alérgico a la proteína de la leche, y claro, decía, esto aquí lo están haciendo con leche de soja como tiene que ser, como tiene que vigilarse o no. Herramientas, y cualquier nutricionista, dietista, pues le puede dar la información necesaria al personal de cocina para hacer alternativas y que el niño no se sienta diferente. Entonces, de esta manera se integra, el niño también suelen ser muy responsables, estos niños que tienen pues alguna alergia, intolerancia, ya saben qué alimentos son los peligrosos, que pueden contener trazas incluso, y ya suelen ellos evitarlo, pero el personal de comedor suele estar muy bien informado, la cocina también, y se le hacen alternativas para que el niño no se sienta pues eso, diferente y que haga una dieta tan equilibrada o más. Y además yo me gustaría resaltar mucho el papel del comedor como educador sanitario, porque es un profesional muy cercano, que se aleja un poquito de las horas de docencia que suelen ser más aburridas y menos divertidas, y entonces es un entorno casi lúdico en el que se pueden implementar pues autonomía, pues como lavado de dientes, aseo personal, convivencia, incluso que los propios niños aprendan a cocinar, que la gastronomía es un elemento imprescindible para una salud a futuro. ¿Y estas actividades se están llevando a cabo en los centros? Sí. Incluso hay centros que tienen cocina y extensible a talleres de cocina como actividad extraescolar. Huerto ecológico. Sí, huerto ecológico. Las familias también hacen talleres de cocina. Sí. El comedor es un área transversal que trasciende pues, a muchas áreas de conocimiento incluso. Sí, que ha evolucionado mucho desde cuando yo estudiaba y comía en el colegio, sin duda. Hoxe, o que falábamos antes, o comedor ten esa función máis globalizada que isto. Pero mira, porque o tema empezaba por ser que pasa con ese, para disipar dudas e para ver un pouquinho tamén algo de crítica. Que debíamos facer cualquera a hora de facer unha concesión? Pois a hora de facer unha concesión non podemos falar de precios, a baixa. Que temos que falar? Da solvencia económica da empresa concesionaria, que eso é o primeiro. E despois, é dicir, non xogar co que falamos, é dicir, por 2 céntimos, 3 ou 5 céntimos, yo non me voy a Andalucía ni a Zamora. Ni a Zamora, efectivamente. E despois hai outra cosa, mira, non se pode estar cambiando de empresas concesionarias cada ano, por unha razón moi sencilla. A Xunta pois fai uns pliegos e dá esa concesión, de acordo? Moitas veces pode suceder
que unha empresa determinada se acostumbre no primeiro ano a unha dinámica que ao mellor non conoce totalmente e, sin embargo, pode ofrecer un bo servicio. Se ao cabo do ano, o ano e pico, eu rescindo esa concesión porque me equivoquei ou porque non fixen realmente unha previsión do que tiña que facer como administración, que vai a pasar? Que estamos todos os anos formando as concesionarias, algunhas. Non ocorre igual, porque, bueno, no caso das de FAMPAS, pero no caso das de xestión directa e indirecta, pois iso é un fallo. Entendes? É un fallo. A ver, en nuestro caso, estamos trabajando actualmente con una empresa, llevamos ya varios años, y los pliegos de condiciones, cuando se habla de concurso público, se van mejorando todos los años, indudablemente, pero se nombra una comisión que evalúa y que bajo un baremo pues se puntúa, se visitan las cocinas, se tiene una entrevista con las empresas y ahí se hace un trabajo profesional, no se da así a la ligera, y no solo prima el precio, sino pues sus instalaciones, sus cocinas que cumplan con las normas, que tengan todos los certificados, etcétera, etcétera, la solvencia de la empresa, porque es una responsabilidad que tenemos como AMPAs, que no podemos estar jugando con que el precio más bajo, no, es todo lo contrario, hay que trabajar otros criterios. Global, se analiza, exactamente, se debe globalmente. Analizar, pues, la empresa en su conjunto, sí, que tenga programas también de análisis externos, aparte de los autocontroles internos de seguridad alimentaria, que son las familias que estén totalmente tranquilas, que son alimentos seguros, que nutren a los niños. A lo mejor lo que se podría hacer es un poco adaptarlos por edades, porque eso sí que también pecamos un poquito, que damos un menú casi el mismo de 3 años a 12, cuando los de 3 años pues a lo mejor no tienen las habilidades de masticación, de eglución, y bueno, los cuidadores pues les ayudan y tal, pero sí que a lo mejor en la etapa de la adolescencia podríamos hacer el esfuerzo de hacer una revisión de esos menús, porque son niños que están en el brote puberal y necesitan pues más energía, ¿no? Es una pequeña sugerencia que se me ocurre. Pero de hecho, nosotros teníamos un comedor en un CPI que tenía infantil, primaria y secundaria, y el menú de secundaria no era el mismo que el de primaria, las cantidades, etcétera, etcétera. Había una diferencia. Hay que adaptarlo. Exacto. Y sobre todo intentar también transmitir a los padres una comunicación fluida para que los padres también adquieran estrategias, pues como decía Bertila, abrir las puertas a que un padre pues pueda entrar y probar, porque muchos padres de los colegios que llevamos nosotros es que eso es una cosa que también nos dicen, me ha llamado la atención, que nos gustaría, no pueden entrar los padres en los nuestros sí entran, no de forma masiva, pero a lo mejor un padre o dos que quieren ir a comer un día se le notifica al AMPA y se pide un menú para ellos y comen y prueban y tal. Y aparte de eso tenemos periódicamente visitas a la cocina central en este caso es Serunión, que nos está, que anda por ahí también en la prensa, y hace pues visitas para los padres. Se hacen catas de menús innovadores que prueban los padres, le dan el visto bueno, pues nos gusta, no nos gusta, etcétera, etcétera, que es un proceso abierto, ¿no? Y muy trabajado, insisto. Y los padres lo agradecemos, porque yo como madre de 3 niños sí que agradeces el tener la confianza de lo que están comiendo y ver y probar, y luego pues también ver que son tus aliados, ¿no? Porque como yo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de madre, veo las dos puntos de vista, y sí que está muy bien pues darle herramientas a las familias pues con sugerencias de cenas, sugerencias para hacer mejores los desayunos, qué hacer pues en situaciones de pues un catarro, una diarrea, que es bastante frecuente en los los padres niños. Se preocupan realmente por esto. Esto es un tema que les preocupa realmente. Sí, se preocupan. De hecho, cada vez tenemos más visitas a los comedores. En algún centro, pues cuando hay... Bueno, a raíz de esta situación, pues también los padres llamaban, ¿no? Entonces se hizo alguna que otra charla en centros que así lo solicitaron y se habló directamente. Ahora para la próxima semana creo que tenemos una reunión con todos los responsables de AMPAs de los comedores escolares que gestionamos para hacer un seguimiento de esta situación e ir hablando sobre ¿Y se llevan deberes a casa los padres? Quiero decir, esta situación, nos estamos preocupando mucho, por ejemplo, de que nutricionistas asesoréis a las empresas que llevan a cabo los caterings, a las FOAMPAs también para que hagan unos menús adecuados.
pero luego tampoco sirve de mucho si llegan a casa y se ponen a comer. Claro, es lo que decía ella, que es grasas saturadas, etcétera, importante, es etcétera. muy Intentamos importante. siempre en los comedores que llevamos a dar unas guías gratuitas de alimentación equilibrada. También se toca el ejercicio físico, que es otro de los pilares de un estado de salud adecuado y de un crecimiento y un bienestar de los niños y adolescentes. Y también hacemos pues talleres con familias o a través de las redes sociales, porque ahora muchos padres pues llegamos a casa y no tenemos tiempo a lo mejor para desplazarnos al colegio a las 8 a la reunión o a las 6, como decía Bertila, que algunas veces ellos hacen las charlas y los talleres. Entonces estamos colgando pues en vídeos de YouTube o en el área privada de los padres, pildorillas de información pues con consejos de desayunos, de cenas, cómo combinar los alimentos y luego pues dejando canales abiertos para que haya una comunicación fluida. Y al final todos los agentes educativos pues trabajando juntos hacemos un equipo pluridisciplinar y transmitir tranquilidad a las familias. De hecho también se le entregan unos menús complementarios mensualmente para la cena, donde si al mediodía comen esto, pues aconsejable que en la cena pues ingieran esos alimentos. Es ¿no? lo que decía yo, Claro, si es un trabajo. tienes un menú equilibrado, pero llegas a casa, Sí. y sobre todo los niños, entre las chucherías que seguramente se comen por el camino, luego llegas a casa y la cena rápida con... Claro. Vamos a ver, o deber nos centros educativos é o que estamos falando. A comida. A comida, proporcionar información, consellamos, o que faga cada unha a súa casa, pois xa, aí se nos escapa. Ahora, tamén hai que dicir que na maioría dos casos os pais son receptivos a isto. Os pais son receptivos a isto, bueno, os pais Sí. a nivel xeral, que haxa excepcións, pois claro, hai excepcións como en todos os lados, pero realmente eu creo que según se están levando os comedores actualmente, se están levando satisfactoriamente, mellorables sempre. Visto desde a parte do funcionario, bueno, que en algún caso, algún tipo de xestión de comedor é un traballo excesivo po director ou equipo directivo encargado de comedor e tal. A nós, personalmente, entendemos non, é así, o caso dos que levan FOAMPAs a través das AMPAs é máis descansado para nós, aínda que realmente os directores están ali, controlan, vas ver, entendes? Pero é máis descansado, están máis descansados. Agora, en outros casos, pois, os directores de que se queixan, coño, de que é demasiado traballo, é dicir, en recepcionar comida, fai, non sei que, ao mestre se lle pode pedir moitas cousas, pero tamén, dietistas, pois non somos, ou algún podrá ter conocimientos e tal, pero que esas son as cousas que ao mellor había que controlar ou artellar de outro xeito, non? Realmente nosotros estamos realizando esa función de gestión de los comedores que en los estatutos de ninguna AMPA pone como principal que tengamos que gestionar comedores o actividades, pero lo estamos haciendo de manera responsable y profesional. Contratamos a la empresa, en este caso para toda la red de comedores de los centros públicos de Vigo, elaborar el pliego de condiciones, hacer el seguimiento nutricional, la convivencia y la disciplina. De hecho, muchas veces cuando hay ruido en algún comedor o que las cuidadoras se quejan de que hay que nivelar un poco esto, que hay educadores que las acompañan en los centros, reunimos a los padres y en una ocasión recuerdo que le pusimos una grabación que hicimos del ruido en el comedor durante 6 minutos y decían, por favor, apagar eso porque creaba tensión, ¿no? Hace un momento unas imágenes Sí. de algunos comedores escolares, sitios silenciosos no parecen, ¿eh? Sí. A ver, Bueno, cuidado cos sitios silenciosos, vamos a ver. Claro. Eu equilibrio. nunca pretenderei no meu cole que os Aí nenos tenemos estén... unas imágenes, Bueno, por ejemplo. claro, pero seguramente están vendo a cámara e igualmente os nenos xa están expectantes e igual se comportan millor. Pero, no, digo, pero mira, estamos nos silenciosos cando comemos en familia? Ao mellor non, a nós non nos importa que os nenos falen algo entre eles, pero dentro da educación que vai? Que non tires o pan, que non fagas bolitas, Claro. que non molestes ao compañeiro, que non te pelees, que esperes o teu turno, que sepas decir isto non me gusta como podo comelo. Supongo que esto ha sido un proceso de muchos años, ¿eh? En los comedores, cuando yo comía en el colegio, se hacía absolutamente todo eso y estaba al orden del día, además. Oye, estamos viendo estas imágenes, por ejemplo, se extraen la comida de la bandeja
Y encima de una báscula se la sirven a los niños. Sí, a ver, esto en concreto es en el Pintor Lasero, el Día Mundial de la Diabetes, que, bueno, en concreto este niño... Sí, y bueno, se le mide, los niños diabéticos pueden comer todo, los hidratos, pero con en una medida... Vale, no es la regla general, porque decía yo a ver si vamos a entrar en una psicosis... No, es en concreto para los niños diabéticos. Colectiva y a ver si nos estamos pasando. Si os parece, vamos a hacer un alto un momentito para ir a publicidad y enseguida volvemos y seguimos hablando porque quedan muchos flecos todavía que tocar. Volvemos en unos minutos aquí en Vigo a Debate. Pues seguimos en Vigo a Debate hablando sobre educación, en este caso educación alimentaria y sobre el trato que se le da y la importancia que se le da en los centros educativos ahora a los menús escolares, a lo que comen nuestros hijos cuando van al colegio. Y estábamos hablando, y íbamos a también hablar sobre este tema, pero estábamos hablando durante la publicidad sobre ese papel que muchas veces tienen que hacer los profesores, los educadores en los centros para conseguir además educar a los niños para que coman, porque yo no sé, los niños de hoy en día supongo que ocurrirán como cuando nosotros éramos jóvenes, no comen de todo y hay platos que les gusta más, que les gusta menos, que les cuesta más o que les cuesta menos. ¿Cómo sacáis adelante esas situaciones? Bueno, sacamos as monitoras, os que incidimos, íbamos sacando primeiro como podemos. Sabemos de que, evidentemente, non podemos partir de que todos os nenos de 3, 4, 5 anos, pues que poidan comer de todo, claro. O que temos que asegurar inicialmente é que na casa se lles intenta facer comer de todo ou variado. Bien, que ocorre? Pois ocorre que moitas veces nas casas pois é un pouquiño laxo nesto e se cree que a escuela é solución tamén para que coman e a veces é verdad que se acerta porque en contacto, como dicíamos antes, en contacto con os outros, pois acaban comendo. Bueno, dito, facendo un paréntesis, a escola se mandan os nenos á escola como solución non ao problema da comida, parece que a todos os problemas, é dicir, nós somos ali unha caixa de Pandora donde... Bueno, pero en todo caso, hai nenos que inicialmente rechazan unha comida. Evidentemente o que non podes facer é forzar do primeiro día, como falamos un pouco, e dicir, poño un plato cheo de comida e lo comes... No, hai que ir pouquinho a pouco, é dicir, porque o neno... Seguro que algún de nós nunca probou determinado tipo de alimento e non vamos a comer nunca. Hai que ter, son nenos, pero os que somos adultos ahora e fomos nenos, temos que tamén darnos conta da situación. Me confieso las acelgas. Bueno, pues ya está. Pero bueno, oíste, mister, mira na túa época do cole, pois non che emplearon os métodos suficientes adecuados para que as acelgas, porque cando eu che dicía, non las queres, pois vas a estar aí hasta 2 horas e tal, tampouco non é o método, utilizar os métodos... Si non las queres a mediodía para la noche, sí. Sí. A ver, yo quería hablar un poquito del papel de las familias en los comedores y por qué existen tantos comedores hoy en día y hay tanta demanda por la conciliación de la vida laboral, familiar, e indudablemente eso es necesario, ¿no? Las familias llevan a los niños al comedor precisamente por este tema, la conciliación. También hay familias que se plantean, no sé qué hacer ya porque mi hijo no come, va a probar unos días en el comedor y tal. También, y bueno, es respetable, ¿no? Es una... sí. Luego hay niños que detectamos que son inapetentes o no ingieren la comida y claro, te preocupas e indudablemente reaccionas, hablas con las cuidadoras, le preguntas, te pones en contacto con las familias y se detectan situaciones que hay que trabajar con la familia, con las educadoras, que por cierto las cuidadoras están muy implicadas, hacen un trabajo muy bueno, ¿verdad, Ramón? Muy bueno. Y las educadoras, bueno, pues son también una figura muy importante en estos comedores. Y estos niños inapetentes terminan comiendo. Las cremas de verduras funcionan muy bien. Muy bien. El brécol, es decir, al principio cuando se fueron cambiando platos, ¿no? para llegar a que los niños pues disfrutasen de la comida, ¿por qué no? Y lo de las cremas de verduras funciona de maravilla. Tienen pescado, no hay bollería, fruta y verduras de postre y un equilibrio y carnes. Solamente tienen en fin de curso y en Navidad. Algo especial.
algo especial, pero solamente es puntual. Falabas, disculpa, falabas das cuidadoras que son suficientes, compañeros que me están escoitando, que non están escoitando, son suficientes para atender cando hai 2 turnos, que normalmente nos países hai 2 turnos, claro, vai en función do número de alumnos, claro, pero son suficientes. Pero o caso da cuidadora, que a veces non é esa persona que sirve simplemente, porque eu creo, he visto, vin sentir amor polos nenos por parte das cuidadoras, quererches. Como se, é dicir, non trataría mellor o seu fillo. E iso, cuidado, iso é moi importante. É dicir, eu, por ahora, se non o verito contra, non encontrei unha cuidadora que, ai, que peso este chico, non? A ver, cariño, toma. Entendes? Iso é moi importante. Venga, cielo, coge. Ese cariño que se lle dá, que tú lo puedes comer, hombre, venga, te quedas un poquito aquí. Eso, o mellor non o encontra na casa, Jaime. Claro. Cuidado. Entonces, o que decimos, porque o que contaba Bertila, conciliación da vida familiar e familias desfavorecidas que están comendo a través dunha beca ou tal, que, a ver se me entendes, é dicir, que son nenos que falábamos antes, non? É que é unha comida que... ou la única, ou a única. Si, nun contexto que estamos agora de Cuidado, crise, o mellor é a única. É moi importante o aporte de enerxía e nutrientes a comida principal do día. Pero estamos tocando varios temas, porque hai veces que pode ser pois que a inapetencia pois sexa a punta ao iceberg dunha problemática psicosocial que os mestres e os educadores poden entrar un poquinho a traballar coa familia. Tamén pode ser un ritmo alimentario do neno, porque os nenos van crecendo en escalóns e hai épocas que teñen moitísimo apetito e outras que non hai crecemento, que baixa. De aí que tamén os educadores pois coñezan como come o neno e que saben que pois nesta temporada non está comendo, pois non se lle dá importancia. E con respecto ás aversións alimentarias, son moi típicas, hai estudos que din que hai que probar 10 veces un alimento para que haxa unha aceptación, hai tamén moitísimos estudios moi interesantes que traballamos coas cociñas, de como presentar os pratos. Parece que os nenos que non teñen moito apetito, que os psicólogos din que non os chamemos inapetentes, porque eso de poñer etiquetas non é pedagóxicamente acertado, non? Pero que sí que sabemos todos os típicos nenos na familia ou na pandilla de amigos que comen menos. Pois que se lle presentas un prato moi cheo, xa xenera un rechazo, que é mellor eses nenos pois, en un prato máis grande a mesma cantidade ou o mesmo prato poñerlle un poquinho que logo repitan, que ao final van a comer case o mesmo que o resto dos compañeiros. E logo hai que ver tamén se o neno é diestro, tamén hai estudios que din que a ración da proteína ou nutriente principal que se poña na parte dereita do prato, porque desa maneira, desa maneira hai como máis aceptación e ao final se rexistra un maior consumo. Por iso todo o que é a avaliación continua, o rexistro na cociña dos pratos que veñen de volta, según que menús, canto máis deixan os nenos, permítenos facer unha autoevaluación continua e mellorar a aceptación. É moi interesante. É importante, con todo esto. Oye, tú parece... Sí, pero, oyes... Es que mi hijo todavía no está en edad escolar, se nota. Pero, mandaron a pública, Mira, que che iba a decir, o que vos iba a decir? O traballo que fai a monitora, que parece traballo... No, a monitora chega ali, o primeiro que fai é cando se abren as bandexas, allí se toma a temperatura e se marca. E se marca 70 grados non poñen 80 porque haxa que poñer 80. Porque eso teño observado eu, pero vi por ele, que tal? Que tal? Mira, Ramón, isto 76, vale, 76. É dicir, hai un control, pero, vamos, quero dicir, que a comida que chega aos centros chega en perfectas condicións e se administra ben. Os problemas todos outros, pois é cuestión de están as AMPAs, están o profesorado, están as monitoras, está a administración, todo para mellorar, porque todo é millorable. Agora, evidentemente, eu nunca estuve, na miña época, non íamos a comedores escolares, pero tú, si fuches, Jaime, si tú comparas con seguridade cando ibas tú a cando ibas, eu che diría, colle un colexo ao azar de Vigo e vai e verás que organización, que o servicio, que a amabilidade con que se sirven os reinos e o tratamento,
Bueno, non digo que foran desamables contigo, que foran... No, pero era un trabajo que hacían los profesores, exclusivamente los profesores. Entonces un profesor de ciencias era quien estaba vigilando. No tiene por qué tener conocimientos el profesor de ciencia de nutrición. La verdad es que también se ha avanzado muchísimo más en el campo del nutricionismo en todos estos años, lógicamente, si no estábamos apañados. Y en la calidad y en implicar agentes realmente formados, porque son personas que estudian pedagogía, que estudian educación y realmente tienen cariño por los niños e intentan que mejoren, que progresen en todas, que se realicen como personas, tanto a nivel de conocimientos como de comportamiento social, como de educación y de habilidades sociales. Como temos que falar de todo, eu aí, ves, a mí sempre me toca ser un pelín o crítico, aí, ves, xa non ocorre igual en todo, eu teño que falar en nombre de todos. Nos de xestión diré, bueno, en algún tipo de colexios, pois se está metendo pais, Estamos padres... hablando de los de gestión directa de la Xunta. Non estamos falando dos de FAM, porque hai varios, como che dicía antes, un xestión directa que teñen cociña e tal, outro de xestión indirecta de catering, pero controlados por la Xunta, e despois están os que somos a maioría de FAMPAs, gestión... Pero, se lestes o decreto, vamos a ver, que os pais voluntariamente poidan controlar un comedor, aí eu xa opoño que non. Controlar en el sentido de servir la comida, cuidar, etcétera, etcétera. Sí, pero en os colexios que isto está sucedendo, bueno, está sucedendo evidentemente porque o presupuesto, a razón é que o presupuesto non chega para pagar outra cousa, porque senón tal. É dicir, porque tú tens que administrar un presupuesto, pois se non podes contratar outro monitor, estás poñer voluntarios. Pero aí sería un debate moi longo, non, sería un debate para facer a outro nivel e tal, pero cuidado. Yo creo que ahí lo que se ha hecho es abrir las puertas a esa posibilidad y en aquellos centros en los que no se pueda contratar a personal especializado para esto, que se pueda cubrir. Creo que estamos hablando de una posibilidad. O único que quería comentar é que estamos falando isto a nivel de un tipo de... pero que non sucede en todos. É dicir, estamos falando de personal formado ou isto... Non, é dicir, se eu nun cole se deixa aberta a posibilidade de que pais, incluso recomendando que sean rotatorios, poidan non controlar, que eles non van facer o potaxe, pero vamos, que poidan controlar... Oye, es que a mellor todos non estamos preparados para eso. A mí non me mandes supervisar unha fábrica, aunque sea para darlle... Mira, unha cosa, tampouco ten que ser malo porque sí. Habería que instaurar unha serie de controles, igual que nos de xestión indirecta con caterings, para garantizar a calidade. No, pero sobre todo o vigilancia dos pais do... A calidade na atención. Se trata de lo siguiente, en los comedores que gestionamos las AMPAs, el perfil de las cuidadoras, pues pedagogos, psicólogos, gente formada, es decir, un porcentaje muy elevado de gente con formación, ¿no? Y luego hay madres que llevan toda la vida, pero que ya tienen una formación de tantos años, que ya son profesionales porque tienen esa formación, carnet de manipulador de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en los otros comedores? Que tú como madre y como padre no tienes ni la formación, ni carnet de manipulador, ni formación pedagógica, ni para atender a los niños, ni para controlar. Si se cruza un corte de pan de un niño celíaco con otro y ahí hay una contaminación y un peligro. Supongo que, entonces, es lo que no entendemos la figura... establecer unos procesos de formación y aquel padre que le interese formación, como voluntario, exactamente, empezou ao revés. Non se empezou por formación, se empezou, é dicir, eu creo que a implantación ao revés, evidentemente, non é lógica, porque mira, os colexios todos teñen os seus conflitos ou pequenos conflitos internos. E non vai a ser que a hora de vigilar certo grupo de pais poidan crearse outro tipo de conflitos que ao colexio non lle interesa. Primeiro, non teñen que chegar ao colexio e despois, pois que temos que fuxir deso. Moi ben, vale, formamos a pais voluntarios, correcto. Agora, non mos poñas a vigilar e despois que mos formes. Ir para atrás non.
Porque antes me podes caer un problema por colexio, e ao final, quen é o responsable? O director é o tonto de turno. Tienen derecho al puesto de trabajo, pero con una formación, Claro, así, y con un contrato, etcétera, etcétera, todo. Pero no, yo creo que de lo que se habla no es de un puesto de trabajo, se habla de una acción voluntaria. Claro, en este sentido es voluntario, pero una digo acción que voluntaria. tienen Entonces, derecho... que un padre que notifique... Profesionalizarlo, sería Claro, una cuestión de profesionalizar Bueno, con no sé unas si profesionalizarlo, garantías. porque precisamente si se recurre a eso, como decía Ramón, es en aquellos casos en los que seguramente no se puede hacer frente al pago de una sí que persona hay que por año, formarlos. porque si no... Entonces, lo que estamos hablando es de que aquellos padres que quieran hacer esto, de acuerdo, se lo notifican a la escuela, me imagino, y entonces se dicen, vale, de acuerdo, pues tienen que pasar ustedes estas formaciones, oye, unos cursos en los que se les explique, pues, por ejemplo, lo del pan para celíacos, todo esto, todas estas situaciones. E ya a partir de aí, cortamos. Mira, eu entendo así. No ensino, en todo o que se relacione co ensino, o comedor é parte do ensino, igual que son as AMPAs, os pais, todo. Eu xogar cos voluntarismos hasta certo punto. Porque, vamos, xa estamos pensando, mira, o caso das presidentas, secretarias, tesoreiras, das AMPAs de cada colexio. É un acto de voluntarismo por amor aos seus fillos, que ten no cole, e por amor a todos os demais. Pero, olles, que eu vexa unhas señoras todos os días, das 9 ás 11 ou ás 12, hombre, un día te lo hago, e 2, e 3, e 40. Eu valoro muchísimo que nais de ali, desinteresadamente, facendo o que están facendo. Entonces, non vai a ser que ahora todo vaya a ser voluntarismo. É dicir, cogemos a los padres voluntarios e los metemos allí, vamos a ver, con calma, porque entonces resulta que con isto que vamos a facer, vamos a aumentar o 50% máis a dotación do comedor? No, estamos aforrando, vale, e as consecuencias dese aforro, cuáles van a ser? En que vai a beneficiar no colexio? Eu entendo que hai pais fabulosos que poidan, pero tamén entendo, porque estou nun colexio, conozco a situación, que hai pais que non podían vigilar un comedor, que non podrían. Además, siempre se puede tener tendencia a vigilar más a tu hijo que al resto, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, estoy desviando un poco del No. tema. Los comedores funcionan muy bien, todo es mejorable, pero sí que hay un esfuerzo en los últimos años de hacer las cosas mejor y dar herramientas a las familias. Yo creo que eso es primero darle tranquilidad y luego ayudarles, porque el colegio forma y también pues el niño es el vehículo para que mejoren los hábitos alimentarios de la familia y que haya más preocupación por la salud, porque a través del niño, pues si el papá pues tiene hipertensión o tiene colesterol y empieza a comer mejor, ya solo desayunando mejor se arreglan un montón de patologías de la civilización moderna. Bueno, pues muchos temas todavía que quedaban encima de la mesa, pero el tiempo se agota, quedan 2 minutos para las 4 de la tarde y tenemos que dar paso a los boletines informativos. Amil, muchísimas gracias por acompañarnos. Bertila, Ramón, como siempre, os prometo volver a hablar de temas de educación, porque considero que son muy interesantes y desde luego desde aquí, desde Localia, queremos apoyarlos, porque todo lo que sea sumar es sumar para la sociedad. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos dentro de 7 días aquí en Localia Vigo, en Vigo a Debate. Un saludo y sean felices.